Segunda de Reyes, capítulo 22. Entonces, mira, rapidito lo voy a leer. Trata de captar la secuencia de la historia, porque es una historia. Entonces, el contexto es para que te des una idea. Los israelitas, como cayeron en pecado, todo el pueblo se dividió en dos, el norte y el sur. En el norte estaban 10 tribus y en el sur estaban 2 tribus que le llamaban Judá. Entonces los de arriba fueron peor que los de abajo y el Señor los castigó. Les mandó profetas, no hicieron caso y fueron conquistados por los asirios y fueron llevados allá a Siria de castigo. Pero sirvió para lección de estos, los que se quedaron, que era Judá, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero los Judá tampoco entendieron bien, no aprendieron la lección y les mandó varios profetas advirtiéndole. Pero acá siempre hubo reyes malos y aquí hubo puros reyes malos y poquitos buenos. El que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo de lo que debemos hacer con este rey que es Josías. Mira, dice el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. 8 años tenía, era un niño. Y reinó en Jerusalén 31 años. O sea que hasta los 39, ¿no? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse de derecha e izquierda. Excelente. A los 18 años del rey Josías, siendo muy jovencito, el rey Safán escriba en la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que están haciendo la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Como había habido muchas conquistas, el templo estaba destruido y nadie lo había arreglado por años. Entonces este rey dice: vamos a arreglarlo. Entonces es lo que tenía que hacer todo el mundo, ¿no? Era lógico, pero no lo hacían. Versículo 8, entonces el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado un libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y vinieron luego el escriba Safán al rey y dio cuenta al rey y le dijo: mira, este libro encontramos. Versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Es decir, estaban remodelando el templo, que tenía años, muchos años abandonado el templo y destruido. Y de repente lo están remodelando. ¡Ay, encontramos la Biblia! Tenían años sin usarla. Entonces la encuentran y se la llevan al rey. Y el rey: a ver, léemelo, léeme ese libro. Fíjate qué tremendo. Años así. Bueno, por eso se llama reformando. Entonces me quedé. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Sicam, hijo de Safán, a Micaías, el escriba, y todos ellos, diciendo: id y pregúntenle a Jehová por mí. Es decir, consulten a Dios por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras que este libro se han hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y dice el 14, entonces fueron con una profetisa. Ya desde ahí no está muy bien. No es antibíblico una profetisa, pero ya da a entender que no estaban tan bien las cosas. Dice, y hablaron con ella y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que me envió. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran, es decir, sobre Judá, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, y menciona un montón de cosas que hicieron, ¿sí? Y le dice a él: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, se está dirigiendo al rey, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, por tanto aquí yo te voy a recoger con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos, es decir, sabes que este lugar lo voy a destruir, pero como tú realmente fuiste sensible a la palabra, tú vas a morir sin ver lo que va a pasar. Bueno, ¿no? Cuando menos. Y dice el capítulo 23, bríncate hasta el 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, es decir, al templo, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, todos. Dice, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto
delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, todos pactamos. Ok. Dice el 4, entonces mandó el rey que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Será y para todo el ejército de los cielos, y los, es decir, en el templo había un montón de cosas que usaban para adorar los falsos ídolos. Qué tremendo. Me cuenta que tuviéramos aquí una virgen, acá un santuario de ángeles. ¿Qué sería eso? Tú sabes qué sería. Tú di la palabra, para no decirla yo, para que peques tú. ¿Sí? Y quitó a los sacerdotes idólatras, a pastores falsos, ¿sí? Que habían puesto los reyes de Judá, para que acaban de decir, los reyes anteriores ponían a cualquier sacerdote, el que sea. Vamos a nombrar cualquier pastor, como se hace el día de hoy. No le hace, vámonos. Lo mismo. Bueno, y menciona una lista de todo lo que hizo. Un montón de idolatría, lugares altos para ir a adorar, lugares especiales. Había un lugar especial como un horno, donde los israelitas agarraban a su niño, órale, al fuego, para adorar al dios Moloch. Todo eso hacían, y todo eso mandó quitar. Todo eso en el país, te estoy hablando, de cuenta, en todo México. Eso es tremendo. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, y derribó los altares de las puertas donde estaban todos. Asimismo, en el versículo 10, profanó Tofet, que es el valle del hijo, es donde quemaban a los niños. Vaya. ¿Sí? Y vamos hasta al 16. Y se volvió Josías viendo los sepulcros que estaban en el monte, y envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó en el altar. Es decir, los sacerdotes falsos, sácamelos de ahí, quémalos y distribúyelos. ¿Oíste las noticias de lo que hizo el presidente de El Salvador? ¿Cómo se llama? Bukele. ¿Sí? Que fue al panteón, y todos los que tenían las tumbas MS, así, MS, vamos, sácalo de aquí. Nada de honrar a esos muertos. Excelente. No tienes por qué honrar a esos impíos, pérfidos. No tienes por qué honrarlos. Excelente lo que hizo ese hombre. ¿Sí? En el 20, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares. Todos los sacerdotes idólatras los mató. Porque era la ley. Hoy no vamos a hacer eso. Un falso pastor, vamos a no. Era la ley, tenían que hacerlo. Pero no habían cumplido la ley. Y ya para 21, entonces mandó el rey todo el pueblo diciendo, haced la Pascua de nuestro Jehová vuestro Dios, conforme a todo lo que está escrito en este libro del pacto. Y no se había hecho la Pascua desde los tiempos de los jueces, cientos de años atrás, ¿sí? Ni en todos los tiempos, ni en todos de los que habían hecho. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua en Jehová. Nunca se había hecho una Pascua como esa. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Y el 25, y no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Jehová. Ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistió el ardor con que su gran ira se había encendido contra Jehová por todas las provocaciones que hicieron. No hubo nadie después de él. Eso es malo, quiere decir que todos los que siguieron, peores. Y sabemos cómo termina la historia. Al final Judá es llevada por los babilonios. 70 años de castigo. Bueno, vamos a sacar 5 principios de ahí, así rapidito. ¿Sí? Se captó la historia. Judá tenía cientos de años en camino de pecado. Se levanta un chamaquito, el Señor toca el corazón, encuentran la Biblia, vamos a llamarle Biblia, las Escrituras, la leen, y él dice, ¿qué estamos haciendo? Aquí viene un castigo profetizado para nosotros. Ve lo que le pasó a nuestros hermanos de arriba. Y junta a todo el pueblo, hagamos un pacto, vamos a obedecer. Y pusieron en práctica, quitaron toda la idolatría del país. Eso es reformar tu vida. Entonces, ahora, yo te pregunto, el título está en plural, quiere decir que nos incluye a todos, ¿no? Ahora, ¿sí sabes qué es reformar? ¿Qué entendemos por la palabra reformar? Así, de manera sencillita, tienes que enderezar lo torcido de tu vida, tienes que corregir lo que está errado, tienes que volver a las sendas del Señor, es hacer lo correcto de lo incorrecto. Eso es reformar.
Y cada quien sabe aquí en qué ando mal para enderezarlo. Tienes que reformar tu vida. No es una opción, es un mandato. ¿Sí? Tenemos que cambiar lo que tenemos que cambiar. Mira, la constante del creyente, ¿cuál es la constante del creyente? Que siempre está cambiando. Se supone. ¿Sí? Mira, esa es una de las razones por las que estamos aquí todavía, porque el Señor nos ha llevado, porque Él quiere que cambiemos. Nomás que usamos un término teológico que se llama santificación, pero la idea es cambiar, ¿sí? Por eso uno de los ministerios es la exhortación, la reprensión y la enseñanza, que es lo que nos ayuda a cambiar, pero son de los ministerios que más odiamos, ¿sí o no? ¿A poco no hay que hay bien gordo que viene a exhortar? Dijeron que sí, a mí no, solitos, Bueno, entonces este rey, que desde los 8 años fue elegido y duró como 31 años, le dijo la expresión el Señor. En la narración dice, hizo lo recto. Este rey hizo lo recto. ¿Te has puesto a pensar qué dirá Dios de mí? Como pastor, como hermana, como hermano, como papá, como esposo, esposa. Tú, Marta, que diga Dios, has hecho lo recto. En tu caminar has hecho lo recto. Alicia, que diga Dios, hiciste lo recto. Cuenta tu epitafio al morir. Paul, un hermano que hizo lo recto. ¿Se podrá hacer eso? ¿Se podrá decir eso en nuestra vida? Este pastor que mencioné, ¿tú crees que va a poder decir eso, Dios? No. ¿Sí? Entonces, como primer punto, tienes que reconocer que hay un abandono a la palabra de Dios. ¿Sí? Un buen indicador de este rey era que estaban remodelando el templo, porque los judíos no pueden tener religión sin templo, porque ellos sí tienen un templo para ir a adorar a Dios, y si lo tienen destruido no pueden adorar a Dios. Entonces, ¿cómo le estaban haciendo? Tenían cientos de años así. ¿Qué tenían? Hipocresía, religiosidad. El día de hoy no ocupamos templo, por eso el Señor se los quitó en el año 70. ¿Te acuerdas? Que dijo el Señor, esto lo voy a quitar. Y lo quitó en el año 70. Y el día de hoy no tienen templo. Les queda el muro de los lamentos, donde siguen yendo a poner sus peticiones. Y el Señor es para que me busques a mí, al Mesías, a Jesús. Pero ahí siguen de necios los judíos, con su religión. Siguen rechazando el Mesías verdadero, ¿no? Entonces ahí les había quitado el templo, pero este rey en su interior empezó a remodelarlo. Excelente. Ya lo estaba llamando el Señor. Ya estaba haciendo una reforma. Eso es bueno, ¿sí? Pero todo el país tenía generación tras generación bien a gusto. Todos estaban bien contentos, sin necesidad de ir al templo. Es más, si voy al templo, pero voy a adorar a las estrellas, el zodiaco. Ya ves que todavía hay gente aquí, que el sol. Vamos a las pirámides para estar alineados y que la energía, ¿qué es eso? ¿Sí? Voy con los adivinos a que me lean la taza, los horóscopos. ¿Qué es eso? Es todo lo que hacían ellos. Entonces, a lo que voy, esta gente tenía cientos de años bien a gusto sin practicar la verdadera religión judía. Habían abandonado, pero no se habían dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros podemos venir cada domingo y en realidad haber abandonado a Dios? En cierta medida lo estoy diciendo. No digo que dejaron de ser creyentes. ¿Sí se entiende? En eso, hace muchos años yo exhorté a una persona porque dejó de venir y fui a visitarlo y ¿cómo estás? Le digo, bien, bien relajado, bien contento. Entonces le digo, eso no es bueno, esa paz tuya no es buena. Ay, ¿cómo quiere que esté? Incómodo, culpa. ¿Cómo voy a estar tranquilo sin venir? Y se enojó y ya no volvió. No aguantó la exhortación. ¿Sí? O sea, esta gente no ha vertido paz en su corazón. La paz es falsa. Hay una paz falsa, que es la que te quitan los psicólogos y los psiquiatras. No, y Dios te la manda para que reflexiones. Es como si yo peco y yo bien a gusto. No, tiene que haber un dolor por haber pecado. Y si no hay, es un peligro. Es un pésimo síntoma. ¿Sí? Entonces, están remodelando y casualmente encuentran el libro después de 100 años. ¿Tú crees que existen las casualidades? No existen las casualidades.
todos los siglos están orquestados por Dios. Existen, como dicen, diosidencias, ¿cómo llaman? Algo así, ¿no? El caso es que lo encontraron por la soberanía de Dios. Y casualmente lo leen, lo ven, y ¿este qué es este libro? Pues vamos a llevárselo al rey. Y lo leen delante del rey, y pues ya vemos qué pasa, ¿verdad? Lo triste es que tenían años sin usar las escrituras. ¿Cómo le hacían? Imagínate que nos vengamos aquí cada domingo nosotros, y bien padre, nos abrazamos, te quiero mucho, hermano, y no usamos la Biblia. ¿A qué venimos? ¿Sería un club cristiano? Como muchos hay al día de hoy. ¿Sí o no? Es lo mismo estaban haciendo ellos. Entonces, fíjate, ellos iban al templo a adorar a ciertos idólatras, dioses falsos, al mismo templo de Dios, y ahí estaba la Biblia sin usarla. Yo he entrado a gente donde tienen un atril muy bonito, hay los casos de personas, y tienen su Biblia abierta, así en un atril, bien bonito. ¿Qué es eso? Eso es idolatría, para que me dé buena suerte. Y lo voy a poner en el Salmo fulano. Eso es idolatría, es superstición, es misticismo, eso no agrada a Dios. Entonces, ¿cuándo? No, yo he hablado con el hermano y dice, no, yo tengo 5 traducciones de Biblia. Y tengo una Biblia de estudio de MacArthur. ¿Y de qué sirve? ¿Dónde la tienes? Si no está aquí no sirve para nada. Así la tenían ellos ahí, no servía para nada. Cientos de años. Hay gente aquí que nunca ha leído la Biblia completa. Increíble, ¿no? Imagínate, mis hijas viven fuera. Imagínate que le mande una carta a cada una, de 5 hojas, toda larga. Y la reciben, ay, una carta de mi papá. Ay, qué bonita, la voy a guardar aquí porque le quiero mucho. Y no la leen. ¿Qué voy a decir yo? ¡Ey! Vacié mi corazón ahí, no la leíste. Sí, leí la primera página, pero me cansé, me dio sueño. ¿Qué voy a pensar? No me amas, no te interesa lo que digo. Bueno, la otra leyó 3 páginas, wow, porque me quiere más. Pero no leyeron toda. ¿Cómo existen cristianos que no han leído toda la Biblia? Tú sabes la respuesta. Es una vergüenza. ¿Sí? Y no digo más estudiarla. Nada más te estoy diciendo leerla. Estudiarla todavía. ¿No? Bueno, el punto. Así estaban los israelitas. Años tras años, hay camino que al hombre le parece, estoy bien, estoy haciendo las cosas correctas, estoy yendo a la iglesia, pero el fin es camino. ¿Sabes que hay gente de aquí, de las iglesias, que va a ir al infierno? ¿Cómo es posible eso si vienen a la iglesia? Porque el camino de ellos les parece derecho. Realmente están viviendo una religiosidad. Realmente no están viviendo lo que Dios manda. ¿Sí? El punto aquí, hermanos, de este punto que estamos viendo es que cada uno de nosotros tenemos que reconocer en qué medida nos hemos apartado o qué parte de la escritura hemos abandonado. Todos aquí tenemos áreas que reconocer, que hemos descuidado. Y tienes que reconocerla, porque tenemos que cambiar. O sea, si esa, ay, no, yo voy el domingo, estoy bien contento, me encantó el sermón, bien bonito, y te vas. No. Tienes que irte con cierta culpa. Y cada sermón tiene que haber una culpa. Porque todos los sermones son estos, son sermones, te sermoneamos, ¿no? Te exhortamos. Entonces, no es para hacerte sentir mal, es para que te sientas mal porque reconociste algo. ¿Sí? Mira, dice Mateo 15:8, dice Jesús, este pueblo, o sea, los judíos, de labios me honran, o sea, nomás por fuera, como decimos nosotros los mexicanos, de dientes para afuera, así se dice. Pero su corazón está lejos de mí. Es una religiosidad. Y esa gente tiene tanta paz en su corazón que no debería de ser. ¿Sí? Hay personas que se van a alejar de Dios o de la palabra o del camino de la verdad por escuchar enseñanzas incorrectas. Muchos se van a apartar, tristemente. Por eso nosotros somos tan enfáticos con la sana doctrina. Por eso denunciamos a los pastores que se desvían, como ahorita. Porque es bien peligroso. Hay gente que se puede apartar de Dios nada más por eso, por enseñanzas falsas. Antes era la única iglesia que yo recomendaba en Mochis. Era la única, la que mencioné ahorita. Ahora ya ni esa. Increíble que no haya en Mochis una iglesia para recomendar. La otra que había, me acabo de enterar que el pastor que estaba ahí se acaba de ir a una iglesia que el pastor
estudió psicología para completar su enseñanza. ¿Qué es eso? Eso es apartarse. Eso es el punto. Ningún pastor necesita estudiar psicología ni psiquiatría. Estudia consejería bíblica en todo caso. ¿Sí? Mira, niños fluctuantes. Un niño cambia de parecer. Ahora piensa esto, ahora le gusta esto, ahora quiere lo otro. Dice que así son los cristianos que son llevados por cualquier enseñanza. Ay, ahora creo esto. Ah, viene internet esto. Ah, en YouTube predico esto. No, cree esto. La verdad nomás. No estés cambiando. No hay cosas nuevas en la escritura. No es que hay un nuevo método para evangelizar. No existe nuevo método para evangelizar. No existe nada. Ah, es que ahora se debe predicar así. No existe nuevo método de predicación. Tenemos 2000 años haciendo lo mismo. No hay cosas nuevas que aprender. ¿Sí? Que por estrategias de hombres para engañar. Usan el error de la escritura. Bueno, no el error de la escritura. Hacen error en la escritura, ¿verdad? Hay personas que se alejan del Señor por pruebas de la vida, entiendo, sufrimientos, cuestiones de enfermedad, dinero, lo que tú quieras, que en lugar de aferrarse más a la palabra, en vez de permanecer más en Dios, como unidos a la vid, toman decisiones de apartarse y empiezan a vivir en una amargura y tristeza, hundiéndose en un pantano cenagoso. Tienen que reconocerlo. No es que estoy enfermo, es que el dinero, es que... No tienes por qué apartar. En ninguna parte de la escritura el Señor da excusas. Ninguna. En los tiempos de antes, la gente caminaba kilómetros para ir a una iglesia. Y había culto en la mañana y culto en la tarde. Eso sí era duro. El día de hoy nos movemos en camiones, en carros. Allá era a pie o en carreta. Imagínate. Y la gente iba. Pero kilómetros. Y por fango, por lodos, por pastizales. No por carreteras como el día de hoy. ¿Sí? Entonces no hay pretexto para no venir. Algunos, por simple pereza y apatía, se apartan. Así que empiezan un día a dejar de leer, dejar de meditar, sus trabajos les absorben, los afanes, los problemas, los ajetreos, y después se dan cuenta que ha pasado un mes, pero se sienten bien, tienen paz en su corazón. Así que cada vez el hábito de leer y de estudiar se pierde, y ellos, sin notarlo, se enfrían. ¿Se acuerdan lo que le dijo en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso Jesús? ¿Qué tengo contra ti? ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Ya a muchos les pasa esto. A muchas personas. ¿Te acuerdas? Mira, cuando tú ves a un niño que no se ve muy bien, muy flaquito, con cara de caída, el semblante, y dices, a lo mejor estará enfermo. Y lo primero que hacemos casi todos los adultos es que, ¿ha comido bien? ¿Se ha alimentado bien? Siempre preguntamos eso, es lo lógico. Haz lo mismo. Pregúntate, ¿cómo está tu apetito espiritual? ¿Cómo está? Y reconoce. ¿Sí? Esa es una orden de zen. Y te pone el ejemplo más drástico. ¿Cómo se pone un niño que no le das la leche a su tiempo? Hoy, por primera vez, nos van a dejar a mi nieta Catalina, y pues todavía no le cortan el pecho. Entonces no la vamos a jugar. Vas a ver, le voy a decir, si empieza a extrañar el pecho, vamos a tener un energúmeno en la casa de 5 kilos, 10 kilos, no sé cuánto pesa. Como energúmeno se va a poner, pero no vamos a jugar, ¿no? Porque queremos convivir con ella. Ah, bueno, así, ansiarles la leche espiritual no adulterada, ¿te fijas que dice? O sea, sana doctrina. Tienes que desearla. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy sensibles. ¿Qué áreas de mi vida tengo que reformar en las que realmente yo he abandonado al Señor? Hay muchas áreas. ¿Sí? Bueno, pero eso no se queda ahí. El rey Josías reconoce que se habían apartado de Dios. Tenían años abandonar la Biblia. Pero tiene que haber algo más. Hay que experimentar un redarguir y un arrepentimiento. ¿Dónde viene eso? ¿Cómo sabemos? Dice que el rey, cuando escuchó, se rasgó las vestiduras. Nosotros no vamos a hacer eso. Yo iba mucho antes a las iglesias pentecostales, a ministerio, y siempre venían, empezaba el culto, porque aquí estaba lleno de gente hincada. No tienes que hacer eso visiblemente. No tengo que rasgarme delante de ustedes para que vean que estoy arrepentido. No tengo que hacer esas cuestiones exteriores para impactarlos a ustedes. ¿Sí me explico? A lo que voy. En la tradición judía,
echarse ceniza en la cabeza y rasgar las vestiduras era señal de duelo, señal de muchísimo dolor. Los judíos son bastante dramáticos, la verdad. Son muy, como decimos nosotros, una palabra que usa Francisco, ¿no? Ya saben cuál, ¿no? ¿Sí saben qué palabra es? Ah, bueno, a eso es. Así son los judíos. Todavía. Ve películas de judíos. Son alarmantes, pero a morir. Bueno, qué bueno que no hay ningún judío aquí, ¿no? A lo que voy es que lo que quiere decir la escritura es que este hombre sintió mucho dolor cuando escuchó que Dios decía que habían pecado y que iba a castigarlos. Eso es el punto. Entonces yo, cada vez que hay un sermón, y en el sermón el Espíritu Santo me dice, hey, Antonio, tú estás mal en esto, tiene que haber un redarguir y un arrepentimiento. Ahora, ¿qué es redarguir? Es una palabra muy rara, ¿no? ¿Qué es redarguir? No se me quedó. Pero no se me fue la palabra. Bueno, redarguir del original es como exponer, es como que si la escritura expone lo que está mal de ti, tiene que haber un reproche. La escritura te está diciendo, te está reprochando, tú estás mal en eso, y lleva consigo avergonzar. Entonces, cada vez que yo escucho un sermón y realmente yo estoy mal en algo y el Espíritu Santo me hace así, yo debo sentir un reproche de Dios. ¿Sí? Debe haber una que me expuso delante de mí en mi mente, y tiene que haber un avergonzamiento. Yo tengo que sentir pena de mí por eso que estoy haciendo mal, y conjunto arrepentirme. Eso tiene que haber. No tengo que hacer dramas, venirme en cara aquí, no tengo que lloriquear delante de ustedes, no. Solito allá con Dios, a ver si verdaderamente hay un redarguir. Eso es lo que tiene que haber para ver una reforma. ¿Sí? Tiene que causar un impacto la palabra que escuchamos. ¿Sí? Tiene que haber eso. ¿Te acuerdas cuando Pedro empezó el primer sermón? Eran como miles de personas había, miles, unas 5,000, 8,000 personas había. Y se empieza a predicar Pedro y le dice, aquel judío que ustedes mataron en la cruz, y que en lugar de soltar a Jesús, soltaron a Barrabás, a ese que lo cambiaron, ese es el Mesías. Y todos los judíos, ¿qué? Sí, ese es el Mesías, el que los iba a salvar, y ustedes lo mataron. Pues, ¿qué crees que hace un judío? Un judío que realmente entendía la palabra. Al oír eso, se compugieron. Ese es el redarguir. O sea, se les puso el corazón, así cuando te da una mala noticia. No sé, que estás ahorita y de repente, oye, chocó un familiar tuyo y se mató en la carretera, y tú sientes un dolor instantáneo, la adrenalina llega y te duele aquí y te sientes pésimo. Ah, bueno, se compugieron, pero de corazón, dice. En realidad hubo un dolor, porque se enteraron de que habían pecado. Entonces, cuando yo oigo un sermón y realmente Dios me está diciendo, Antonio, no te hagas, tú estás mal en eso, tiene que haber, hijo, es verdad. Tiene que dolerte. Nada de que voy a quitar la culpa, como le hacen los psicólogos. No, quédate con la culpa, mastícala y siéntete bien mal. Eso. No, que voy a poner a ver la tele para que se me olvide lo que dijo el pastor Brian en el sermón. Y si está loco, muy exagerado, muy radical el pastor Brian. Ya es como es Antonio, bien exhortativo. No. ¿Sí? Por eso dice, ¿acaso no es mi palabra como fuego? Quema. ¿Sí? Tengo que decirla, tengo que ir a exhortarle, hermano, me quema, tengo que decirle que está mal. Pero aparte es como un martillo, quebranta ese argumento tonto que tengo, esa cultura que está errada, esas ideas que tengo arrastrando de mi familia, están mal. La palabra las rompe. Nadie que me aferro ahí, es que así somos nosotros aquí. No, rompe esos argumentos, no les hagas caso, cambia tu manera de ser. ¿Sí? Todo eso hace la palabra. Entonces, realmente, que cuando venimos el domingo, ahora en la semana, ¿qué le agrada a Dios cuando está aquí? Ay, qué bonito canta mi hermana Marta. Eso dirá el Señor Jesús. Ay, me agrada escuchar la voz de mi hermano Paul, que le echa mucho sentimiento. Eso. Mira qué bonito toca el bajo mi hermano Paul. ¿Eso le agrada a Dios? Los sacrificios de Dios
son lo que a Él le agrada, es el espíritu quebrantado. Es decir, autoestima baja. Fíjate lo que dirían la gente del mundo. Autoestima baja. Pues esos que caminan, que se sienten así, seguros de sí mismos, orgullosos de lo que soy. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice en mi vida, porque son mis decisiones. Eso no es un espíritu quebrantado. Es doblegado. No tienes nada de qué jactarte. Estás quebrado. ¿Quién eres? ¿De qué te jactas? Como dijo José de la mañana, eres un polvo. Eres polvo. Vas a ser pisado. ¿Qué? Al corazón contrito, ese que siente ese pesar y que lo lleva a humillarse, es el que no desprecia a Dios. Pero ese que viene, ¿no? Dice que adorar a Dios con toda su jactancia, con todo el pecado acumulado, dice, no me arrepiento. Ese que no pide perdón, ese que guarda el rencor y la amargura en su corazón. Mira, casi Dios hace así. Aborrece esa actitud, te lo voy a decir con esas palabras. Pero el que se quebranta, ese que realmente se quiebra delante y dice, Señor, no tengo nada, no puedo cambiar, ayúdame. Ese, hasta hace así Dios. Wow. ¿Por qué crees que Dios se maravillaba de David? Si David era asesino, destruyó naciones, mató niños, mujeres, de todo, fue mujeriego a morir, pero constantemente se arrepentía de corazón. ¿Me explico? El punto no es qué tanto pecamos, qué tanto nos arrepentimos. Eso es lo importante, lo que le gusta a Dios. Ese corazón contrito, la regué, sí, pero mira, estoy arrepentido. ¿Sí? Yo tenía un hermano que era muy criticado porque era muy duro y ofendía mucho, tenía una boca durísima, esos de cuchillos tenía aquí, ¿no? Hombre, te decía la verdad, pero dolía cada vez que te decía la verdad, te dejaba tirado. Pero yo les decía, este hermano ama mucho a Dios porque se arrepiente se la llevaba pidiendo perdón. A todo el mundo pedía perdón. Además, una vez me dijo a mí desde el púlpito, Antonio, perdón N veces. O sea, porque me había ofendido un montonal por años. ¿Sí? El día de hoy tengo muy buena relación con él. Lo aprecio, le tengo cariño. Pero es un hermano que aunque la riega mucho, constantemente pide perdón porque está queriendo cambiar. Está bien, es su naturaleza, es un hombre de carácter sumamente fuerte. Ni modo, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas el pasaje de Zaqueo? Ese ladrón de judíos, ese traidor de la patria que les cobraba impuestos a los judíos y se los daba a los romanos, y él se quedaba con una buena cantidad de dinero y se hizo millonario por muchos años. Entonces, cuando conoce al Señor Jesucristo y es salvo, le regresa a los pobres, creo que 4 veces, ¿sí? Y a los que defraudó, otro tanto. ¿Te fijaste? Ahí se ve el cambio y el arrepentimiento. Restauró el daño que había hecho. Ahí se ve cuando alguien realmente cambió. No nomás, perdón, discúlpame. No, tiene que haber un resarcir del daño. Eso es un fruto. Perdóname por esto. ¿Y cómo compenso ese daño que te hice? ¿Cómo lo compenso? ¿Qué hago? Tú dime. Eso es un espíritu quebrantado, contrito y humillado. Pero ese discúlpame, no hay nada ahí. Pura religiosidad. Tercer punto. Bueno, no nomás reconozco que estoy fallando, Señor. No nomás tengo dolor y me arrepiento. No se puede quedar ahí. Cuestiones prácticas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y eso lo puedes ver en esos pasajes, que no lo vamos a leer, lo leímos ya, ¿verdad? Si realmente, por eso decimos, si realmente alguien está arrepentido, va a haber cambios. No nomás voy a llorar. Va a haber cambios. Tiene que haber cambios en mi vida. Si no hay cambios, es que no hay arrepentimiento. Nada más hay una culpa, un dolor, una tristeza, un remordimiento. Pero es todo. Es todo. Es todo, ¿no? Mira. Hay personas que sí son creyentes, genuinos, pero, y no negamos que sufren mucho, su vida es muy difícil. Aquí tenemos personas que están viviendo pruebas durísimas, muy duras, la verdad, comparada con la de nosotros. Somos light, mi vida es rosa comparada con la de ellos. Para mí es difícil animarlos, exhortarlos, porque mi vida es sumamente light comparada con las pruebas que ellos están viviendo. Pero, generalmente estas personas
su pecado los tiene dominados y no cambian porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Y algunos sí lo están haciendo, pero simplemente están cosechando un principio bíblico. Lo que siembras, cosechas. Y ni modo. Si yo fui alcohólico muchos años y me dañé el hígado y en eso me convierto, Dios me perdona. Pero ¿qué va a pasar? Las consecuencias de mi vida siguen. ¿Sí o no? ¿Me explico? Mira, es que hay a veces mucha negligencia por parte de nosotros y el pecado de estas personas los domina y por eso no cambian. Pero no existe ningún pecado que se le resista a la palabra. Así. No existe ningún pecado que se le resista a la palabra. Si yo uso la palabra correctamente, cualquier pecado lo voy a controlar. Como se lo dijo Dios a Caín, ¿te acuerdas? Ahí está el pecado en tu puerta. Tú lo puedes controlar a él, pero si tú no lo controlas, él te va a controlar a ti. No hay más que dos sopas. No hay más que dos opciones. Si yo no lo controlo a él, él me va a controlar a mí. ¿Sí? Y mira, todos tenemos cierta responsabilidad con ciertas personas. Por ejemplo, yo como pastor, mi responsabilidad es con ustedes. Los esposos con las esposas, los padres con los hijos, los maestros con los discípulos, así. ¿Sabes qué hizo Josías? Cuando se enteró, a todo el país lo citó. Vámonos. Y no hay opción, se los voy a leer completito. Los teólogos no saben qué parte de la escritura es lo que encontraron. Unos creen que el Pentateuco y otros creen que era nada más Deuteronomio. Pero un Deuteronomio está larguísimo. Imagínate leerlo. Y todos, niños y grandes, estaban ahí presentes. Vamos, no importa si hace frío o calor. Se los voy a leer a todos. Y se los leyó. Eso es lo que hizo. ¿Qué quiere decir con eso? Que mi reforma implica lo que yo tengo que hacer con los seres que están ahí bajo mi responsabilidad. A eso voy. ¿Sí? Todos se comprometieron. ¿Tú alguna vez has hecho un pacto bíblico con el Señor? Un pacto correcto me refiero. Porque he escuchado en otras iglesias carismáticas que hacen votos o pactos, pero no bíblicos, cosas incorrectas que se comprometen con el Señor. ¿Tú has hecho alguna vez un pacto? ¿Tú alguna vez te has comprometido con el Señor bajo ciertas cosas? Porque es correcto hacerlo, ¿eh? Mira, las personas casi nunca tienen problema con las enseñanzas, aunque la enseñanza esté atacando alguna cosa que tú estás haciendo mal. El problema viene cuando se menciona la aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Yo soy muy exhortativo y trato de hacer muchas aplicaciones para que sea claro. Y yo sé que hay personas que se han molestado conmigo por las aplicaciones que hago porque ellos creen que estoy hablando del caso específico de esa persona, pero esa persona no sabe que hay como 5 igual que esa persona, o de otras iglesias, y yo estoy hablando en base a mi experiencia que he conocido, ¿no? Pero esas personas, por su mismo pecado, se molestan. Hay algunos que no han meditado qué implica la enseñanza, entonces mi obligación es enseñarles qué implicaciones tiene, ¿sí? Y toda enseñanza, toda la teología es para ponerse en práctica. La teología tiene que vivirse, a eso voy. Entonces, ¿qué aplicaciones hizo este rey? Él se dio cuenta y no se quedó con eso. Juntó a todo el país y les dijo: estamos mal y Dios nos va a castigar con un cautiverio de 70 años si no nos ponemos bien las pilas, ¿sí? Pero ya, fue todo. Gracias, nos vemos. ¿Qué hizo él? No, armó un séquito, organizó y se fue por todo el país destruyendo y quitando toda la idolatría. Entonces, ¿cuál es el principio para nosotros? Quita toda la idolatría que hay en tu vida. No me refiero a que si tú tienes una estatua de un Santo Claus en tu pino al día de hoy, no, digo, es una tontería tener eso, no pasa nada. Pero me refiero a los verdaderos ídolos. Extermínalos. Eso sí es una reforma. Todos tenemos ídolos, a lo mejor tus nietos, tus hijos, tu pareja, tu trabajo, el amor de tu vida, una adicción. Todo eso es un ídolo. Y tienes que quitarlo. Eso es lo que hizo ahí. Ese es el principio. ¿Por qué nos dejó esa narración nomás para saber qué hizo Josías? Está bien bonita la historia, bien padre Josías. Deberían hacer una película de ese, el set. Sí, está bien bonito el set. Yo quiero ser Josías. No, hay un principio. Tengo que quitar los ídolos de mi vida.
pero tengo que identificarlos, no es fácil. Por eso cuando alguien llega y te dice, tienes ese ídolo, y te enojas, es que si era tu ídolo. Claro, si tiene razón la persona, ¿no? Porque hay unos que pueden echar mentiras. Mira, guardaos, cuídate pues que vuestro corazón no se infatúe y te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. No está hablando acá a nosotros, literalmente a esas estatuas. No, esos dioses que están aquí y aquí. Esos son peligrosísimos. Y todos tenemos cierto grado de idolatría con ciertas cosas en tu vida. Yo platiqué, mi esposa era mi ídolo hace años. Yo lo llegué a aceptar delante de aquí, en el púlpito, ¿no? Dije, si el día que ella me falte, yo me muero. Eso no puedo decirlo. Aunque las canciones románticas del mundo lo dicen, ¿no? Ay, qué bonito, cántamelo. No, eso es idolatría. No. Cristo tiene que estar por encima de ella. Entonces cada quien tiene un ídolo, uno o varios, y los tienes que erradicar. A lo mejor es mi enfermedad, a lo mejor es mi carácter, a lo mejor es mi cultura, ¿sí? Es mi familia, a lo mejor, fíjate. Puede ser. ¿Sí? Había una hermana que nunca se quedaba a las comidas fraternales, entonces era súper dura, buena para criticar y sabía mucho de la Biblia, pero nunca se quedaba a las comidas fraternales. Y un día le pregunté, hermana, ¿por qué no se queda usted a las comidas? Porque es el día que nos reunimos la familia, y la familia es sagrada. Hablando de su familia de sangre. ¿Y por qué no te vas a verla después de comer aquí con nosotros? No, la familia. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Algo tan... Y está bien, hay que amar a tu familia de sangre, pero bueno. Entonces, mira. Fíjate lo que dice aquí Mateo. Cualquiera, el que sea, que oye estas palabras y las hace. Es decir, que si eres obediente, ¿qué dice? Eres prudente. Tú sí eres sabio. Pero, porque es alguien que edifica sobre unas rocas. Yo soy ingeniero. ¿Cómo construye los cimientos? ¿Sabes qué hacía yo cuando construía casas? Mandaba un ingeniero de suelos, que sí saben ellos, me daban una cala. Cala es decir que hacen un instrumento y profundizan como unos 50 centímetros y me sacaban y me decían, mira, este es el estrato que tienes abajo. Y esta capa aguanta tanto y esta aguanta tanto. Y decía yo, ok, entonces los cimientos se tienen que ir a 2 metros, se tienen que ir a 1 metro. Tenía que levantar la casa o el edificio sobre algo sólido, una roca. Eso sí es inteligente. No que yo era inteligente, me lo enseñaron. Pero dice, cualquiera que oye estas palabras, pero no las obedece, o sea, viene cada domingo, pero no las obedece, viene cada domingo, pero no cambia, es un insensato, es un necio, que edifica, sí, está construyendo su vida religiosa, dice que su vida espiritual, pero sobre arena. ¿Cómo es la arena? Písala, se va a ladear la casa, se van a cuartear las paredes, no es estable. Así va a ser tu vida espiritual. Es necio no hacer caso a lo que Dios te dice. Y somos necios. Muchas veces. ¿Verdad? Uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos el día de hoy, los modernos, así como yo, es que no nos creen la gente del mundo, porque nuestro testimonio no es bueno. Porque predicamos una cosa, pero ellos ven otra cosa. ¿Sí? Dice Romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. O sea, la gente habla mal de Dios por culpa de nosotros. Dice, no, es que hay muchos hipócritas, muchos orgullosos y rencorosos en la iglesia. Y es verdad, qué triste. Es verdad. ¿Sí? Tristemente. Cuando debemos ser, ¿qué? Luz, sal, íntegros. ¿Verdad? Penúltimo, para ir más rápido. Pero eso no se queda ahí. Yo tengo que restaurar mi relación con Dios. ¿Sabías que mi relación con Dios se puede romper? Yo jamás voy a dejar de ser su hijo, pero mi relación con Él se rompe. Cada vez que yo peco y no me arrepiento y no lo reconozco, haz de cuenta que el Señor me hace así. Porque es nuestro Padre. La relación se rompe. ¿Sí? Dice en Segunda de Reyes, ahí rapidito, dice que mandó a hacer la Pascua conforme a lo que está escrito, no como ellos quisieron, porque tenían años sin hacerla y le hicieron. Es decir, hay mucha gente que viene a la iglesia y hace reformas morales. Eso no es restaurar la relación. Yo tomaba, dejé de tomar y
Eso no es reformarte. Eliminaste un mal hábito, qué bueno. Ya no digo malas palabras, eso es reforma moral. Hay que hacer eso más otras cosas, no más eso. ¿Me explico? A veces se confunde el ser moral con ser espiritual. Y Dios quiere que seas moral y espiritual al mismo tiempo. El mundo es moral, pero no es espiritual. El mundo puede ser más moral que nosotros, tristemente, a veces. Son más honestos, más íntegros, más puntuales, ¿no? Más sanos, pero no son espirituales. Entonces la obligación de nosotros es ser morales e espirituales, ¿sí? Para poder restaurar la relación. Siendo moral, puede ser un hipócrita nada más. Si nada más me enfoco en lo moral, soy un hipócrita. Un religioso, vaya. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Es decir, tengo que hacer los cambios externos e internos necesarios. No nada más lo externo. Mira, no lo puse. Ah, sí. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, el domingo voy a adorar a Dios, excelente, ven. Pero, dice ahí, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo? Hay alguien que está enojado conmigo. Y yo aquí bien feliz cantando alabanzas. Ahí se le echa el amargado. ¿Qué es eso? Sí, se ofendió. Déjalo. Estoy aquí adorando a Dios bien contento. Yo me estoy gozando en el Señor. Ay, déjalo el amargado que se queda allá. Pero él tiene algo contra ti por algo que tú hiciste. ¿Qué dice el Señor? Ey, no seas hipócrita. Deja ahí. Ven, arréglalo. Y luego regresas y me adoras. O sea, si quieres tener una buena relación conmigo, arréglate. ¿No? Imagínate, toda la semana traté mal a mi esposa y el domingo ahí estoy agarrándole la mano bien, cantando la alabanza yo. Ay, hipócrita va a ser mi esposa. ¿Y tú quién eres? Ridículo. Si supieran cómo eres en casa. Ups. ¿No? Dice Dios, hey, así la relación entre tú y yo no fluye. Arréglate y ven a adorarme. Pero muchos nomás quieren arreglar, pero no vienen a adorar. O viceversa. Adoran, pero no arreglan. No, las dos están mal. Hay que hacer lo externo y lo interno. ¿Sí? Mi relación vertical es con Dios. Mi relación horizontal es con mi prójimo. Cuando esto está mal, esto también está mal. Si esto está mal, es que eso está mal. ¿Sí? Cuando alguien, yo voy y lo exhorto y me responde en la carne, es agresivo, ofensivo, es que esa persona está mal con su relación con Dios. Es obvio. Por eso reaccionó así. Porque está mal. En un momento descuidó su relación con Dios. De alguna manera, no sé, ha dejado de orar o de leer o de meditar. O ha dejado de asistir. Pero cuando reacciona bien, esa persona tiene buena relación con Dios. Solo se le nota. Anda espiritual, decimos. O el otro decimos, anda carnal. Es lo mismo. Descuidó su relación vertical. Por eso lo horizontal está mal. ¿Sí? Por eso cuando alguien cae en pecados graves, vamos a poner que yo cayera en la bebida, cayera en las drogas, cayera en adulterio. Ay, me sorprendió de repente, es que se me subió una muchacha al carro y me invitó al hotel y fue ni modo, me sorprendió de repente. No, ya lo traías pensado, ya hace tiempo. Era algo que yo tenía maquinando. A lo mejor ya estaba pensando lujuriosamente con alguna mujer, por eso caí, pero descuidé mi relación con Dios primero, por eso caí en pecado. A nadie nos sorprende el pecado de repente, eso es mentira. Descuidaste en tu relación con Dios. Si un día golpeo yo a la Alicia, es que me ganó el coraje, perdón, güey. No, ya tengo rato descuidando mi santificación. Quiere decir que mi dominio propio, mi control de la ira, la tengo un rato descuidando. Y salió la oportunidad y salió lo que había en el corazón. No quise decírtelo, no, sí, salió lo que había. ¿Sí? Por eso, pues, tenemos que meditar mucho en nosotros cómo estamos. ¿Qué siento cuando me exhortan? ¿Qué siento cuando hay una indirecta? ¿Qué siento en ese sermón? ¿Qué siento cuando leo? ¿Qué sientes? ¿Envidia? ¿Te cae gordo? ¿Te redarguye? No sé, ¿qué sientes? ¿Verdad? Entonces la idea es ser espiritual, no religioso. Tengo que ser moral e espiritual. Último punto. Obvio, si estuve pecando, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias de mi pecado. ¿Cuáles? No lo sé, pero va a haber. Por eso dice Segunda de Reyes, con todo Jehová no desistió. A pesar de que Judá cambió, quitó toda la idolatría, dice Jehová, de todas maneras, este pueblo me lo voy a llevar 70 años. Pero no con ustedes, ya que se muera tu rey Josías. O sea, pasaron como 30 y tantos años y después vino y se los llevó. 70 años.
70 años. Es un montón de tiempo. No desistió el ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Se lo llevó. Entonces, todo por apartarse y desobedecer continuamente. Puede ser que en nuestro caminar diario con el Señor nos apartemos. Posterior vas a reconocer que hemos descuidado la palabra, lo lamentamos, nos arrepentimos, vuelve a impactarnos, lo ponemos por obra, así como el rey Josías lo hizo. No deshacemos de nuestros ídolos, mínimo le hacemos la guerra, obvio, todo por la gracia de Dios. Pero aún así, puede que queden consecuencias de nuestro pecado. Va a haber consecuencias, ¿verdad? Y eso es parte que control de Dios, que va a dejar ese sufrimiento y ese dolor para nuestro crecimiento. ¿Sí? Acuérdate, tienes que entenderlo. Existe el principio, lo que tú siembras vas a cosechar. Lo que siembres vas a cosechar. Lo que sea. Si yo fui adicto a las drogas y abusé de ellas y tuve daño cerebral, Dios va a perdonar mi pecado si vengo a Cristo. Pero mi daño va a seguir. Ni modo. Maté neuronas, te amolaste, papá. Si fui alcohólico y dañé mi hígado, voy a ser salvo, voy a ir al cielo, pero sin el hígado. ¿Sí? Si fui adúltero y me descubrió mi mujer y mis hijos, Dios va a perdonarme, y tal vez ellos, pero mi relación con ellos no va a quedar como antes. Ni modo, la destruiste. Tal vez con la gracia de Dios, muchísimos años después, y muchísimo trabajo de consejería, a lo mejor se restaura. Si yo traicioné a un hermano y se acabó la amistad, aunque Dios me perdone y Él me perdone, pero esa amistad jamás va a volver a ser posiblemente, aunque seamos hermanos. Posiblemente nunca va a volver a ser, porque son consecuencias que quedan de tu pecado. Tristemente, así es. Entonces el punto es que tú la aceptes, que la recibamos, está bien. Ni modo, estas son las consecuencias. Ni modo, vamos para adelante. Y no juzgar a Dios, decir, no que mucho amor, no, son tus consecuencias. Y acéptalas. ¿Sí? Por eso, a veces nos asombramos cuando hay creyentes que se suicidan. ¿Por qué? Abren la salida falsa y dicen, no acepto tus consecuencias, vámonos. Les platiqué hace mucho, un verídico en Estados Unidos, un pastor joven, 40 años, con una familia hermosa, una esposa, hijas, su esposa está embarazada, pastor de una buena iglesia, le estaba yendo re bien. Un día él sale al ministerio y en eso de repente le hablan. Y era el otro pastor que estaba con él, le dice, oye, te hablo, no me acuerdo el nombre de ella, le dice, tu marido está muerto. ¿Y a qué? Si se acaba de ir, sí, tu marido está muerto. ¿Y qué pasó? Se suicidó. ¿Por qué si éramos bien felices? Todo estaba de maravilla. ¿Qué pasó? Este hombre había abusado de unas jovencitas, niñas de la iglesia. Entonces, cuando él se dio cuenta que se descubrió su pecado, pues ¿cuáles son las consecuencias? Cárcel. Y tú sabes lo que pasa en la cárcel a un hombre abusivo. Tú sabes lo que le pasa. Entonces él dijo, no digo que no sea hermano, sí, pero él no aceptó las consecuencias. Aquí tuvimos un caso cuando recién llegué. Tenemos una persona en la alabanza que parece ser que se había propasado con sus hijastras. Y yo apenas no era pastor todavía, entonces Brian fue y lo confrontó y le dijo, chavalón, entréguese a la policía. Eso es lo que tiene que hacer. No, hombre, salió. Nunca lo volvieron a ver. Hay que aceptar las consecuencias, por duras que sean. Por duras que sean. Tuvimos un caso verídico en la iglesia madre, donde un varón no violó, pero se propasó con unos jóvenes niños. Entonces los pastores se agarraron, lo aislaron y, hermanito, ya sabe lo que tiene que hacer. Fue y se entregó, pagó la condena, no sé cuántos años, regresó, pidió perdón a la congregación lo perdonó y lo aceptó. El día de hoy ese hombre está bien con su familia y con la iglesia, pero jamás está solo con un niño. Jamás, porque eso es ser sabio. O sea, si ya sé que tienes cierta inclinación o cierto pecado te atrae, no te voy a dejar solo para que caigas. Te protejo a ti y protejo a los demás. Pero este sí pagó las consecuencias, fíjate, qué diferente. Hay que aceptar las consecuencias. Y es sumamente doloroso, sumamente doloroso. Entonces, mira, terminando, hay maridos aquí en las iglesias que no han decidido ser cabeza, que su timidez, su falta de carácter,
su cobardía se hace evidente. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar, tienes que reformarte, porque es un mandato. Hay mujeres que en realidad no se someten al marido. Hacen como que se someten, pero no se someten. No estoy codiándole. Hay hijos rebeldes e irrespetuosos y no haces nada para eso. Tienes que hacer algo. No puedes hacer eso. Si no lo corriges y es culpa de él, córrelo. No apapaches el pecado. No seas parte de su pecado. Estoy hablando de niños grandes, ¿no? Si tiene 5 años no lo voy a echar a la calle, ¿no? Obvio, no. Se entiende entre líneas, ¿no? Hay personas que pasan los años y no cambian. ¿Qué pasa? Yo tengo una planta y le echo agua, la abono, la guardo del sol, le doy un año y hoy no crece. Se me va a hacer raro, ¿no? ¿O es lógico? Es ilógico. Tiene que haber un cambio. Hay personas que aún no se han comprometido con Dios. ¡Qué increíble! Hay personas que siguen sin ofrendar bíblicamente. Hay personas que en realidad no sirven en la obra, no están sirviendo en ningún ministerio. Es increíble. Hay personas, fíjate, que no se someten al liderazgo. Yo lo mencioné aquí un miércoles, le dije, oren por mí, porque hay personas aquí que no son mis ovejas. Y dices tú, ¿cómo? Van a la misma iglesia donde tú eres pastor y no son tus ovejas. Sí, no son mis ovejas. No me dejan entrar en sus vidas. ¿Cómo es posible eso? Es una tontería, pero es verdad. Y hubo gente de allí el miércoles que me pararon los ojos. ¿Es en serio, hermano? ¿Es en serio? Triste, pero es verdad. Y hablan bonito de la palabra. ¿Sí? Necesitamos reformar nuestra vida, hermanos. Necesitamos reformar nuestra vida. Todos. ¿Cómo? Reconociendo que hemos abandonado al Señor en algún aspecto. Tenemos que experimentar el redarguir, y si no lo has encontrado, búscalo y clámale al Señor. ¿De qué me tengo que arrepentir? No lo hagas como mi esposa, que llegó a Cristo y todavía tiene 3 meses ella. ¿De qué me tengo que arrepentir yo? Me dice. No, hombre, le saqué un listón enorme para que se le quite. Pero aparte, no nomás me voy a arrepentir. Tengo que hacer a la práctica los cambios que tengo que hacer. Sacar mis ídolos para poder restaurar mi relación con Dios y al final aceptar las consecuencias. Y se acabó. Amén.